No toques al ungido de Dios. La verdad bíblica versus el abuso espiritual. Permítame en esta simple video tratar de explicar qué significa esa frase no toques al ungido del Salmo 105. Hermanos queridos, ¿cuántas veces has escuchado en tu iglesia no toques al ungido de Dios? Esta frase se ha convertido en un escudo protector para líderes que cometen abusos, malversan fondos o simplemente viven en pecado. Cuando alguien señala el error, inmediatamente aparece el Salmo 105, verso 15, como si fuera un talismán mágico de humildad. Hoy vamos a abrir la Biblia y juntos vamos a descubrir qué significa realmente este pasaje. Y les advierto, lo que descubriremos no protege a ningún pastor abusivo. Al contrario, expone la manipulación espiritual por lo que es un grave pecado. ¿Qué dice realmente el Salmo 105, verso 5? El Salmo 105, verso 5 dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Cuál es el contexto histórico de este pasaje? Qué importante analizarlo para conocer esta verdad objetiva. Bueno, este salmo cuenta la historia de Israel, desde Abraham hasta la conquista de Canaán. Los versículos 12 y 15 del Salmo 105 hablan específicamente de cuando Abraham, Isaac y Jacob eran pocos en número, eran como forasteros, andando de nación en nación. Leamos conmigo los versículos 12 y 14 para que podamos entenderlo. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, a nadie permitió que los oprimiese y por causa de ellos castigó a los reyes. ¿Cuál es el punto clave aquí? Y eso es lo primero que quiero compartir con ustedes. Los ungidos aquí son Abraham, Isaac y Jacob. No son pastores del siglo XXI, con doctorados autoproclamados, ni son los famosos apóstoles modernos. ¿Cuál es el punto clave? El contexto es protección divina contra enemigos externos, como Faraón o Abimelech, que querían hacerle daño físico o destruir las líneas mesiánicas. Dios estaba protegiendo su plan de salvación, no protegiendo a líderes religiosos de ser confrontados por sus pecados. Permíteme darte algunos ejemplos bíblicos para que lo puedas entender. Ejemplos bíblicos de ungidos siendo confrontados con la verdad. Aquí está el problema con usar este verso para evitar rendición de cuentas. Fíjate que la Biblia está llena de ungidos siendo confrontados por sus pecados. Y el primer ejemplo es David, el rey David. David era literalmente el ungido de Jehová. Nos dice 1 Samuel capítulo 16, versículo 3 en adelante, acordémonos de eso. Pero cuando pecó con Betsabé y asesinó a Urías, ¿qué pasó? ¿Qué cree usted que pasó? El problema, el profeta Natán fue directamente y le dijo: tú eres aquel hombre. 2 Samuel capítulo 12. Natán confrontó al rey ungido cara a cara. Y David nos dijo: ¿cómo te atreves a tocar al ungido? No, amigos. David se arrepintió y escribió el Salmo 51. ¿Qué otro personaje vemos en la Biblia? Otro ejemplo bíblico, el apóstol San Pedro. Pedro caminó con Jesús, recibió el Espíritu Santo ahí en Pentecostés. Era líder de la iglesia primitiva, pero cuando comenzó a actuar hipócritamente en Antioquía, ¿qué pasó? Separándose de los gentiles por miedo a los judaizantes. Pablo escribe en Gálatas capítulo 2, verso 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, en el fondo, la práctica que estaba realizando. Y Pablo públicamente confrontó a Pedro. ¿Por qué? Porque la verdad del Evangelio estaba en juego. Otro ejemplo, los sacerdotes ungidos. Ahí en Malaquías capítulo 2, los primeros 10 versículos. Dios mismo confronta duramente a los sacerdotes, los ungidos para el ministerio, por corromper el pacto, enseñar mal y hacer tropezar al pueblo. Pero aquí vemos por lo tanto un patrón claro. Ser ungido nunca fue inmunidad contra corrección bíblica.
el peligro de la manipulación espiritual. Claro, vemos en las iglesias muchas manipulaciones espirituales. Hermanos queridos, cuando un líder usa el Salmo 105, verso 15, para evitar rendición de cuentas, está cometiendo abuso espiritual. Esto es manipulación. ¿Qué? Número 1, invierte el diseño de Dios. Jesús dijo ahí en Mateo capítulo 20, los versos 25 en adelante: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amigo, el liderazgo cristiano, el liderazgo quenótico, es servicio, no dominio. Usar no toques al ungido para crear una casta intocable es anticristiano, es pecado. Número 2, podríamos decir que contradice las instrucciones pastorales del Nuevo Testamento. Ahí en 1 Timoteo capítulo 5, de los versos 19 al 20, que muchos lo conocemos: contra el anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos, a los que persisten en pecar, reprenderlos delante de todos, para que los demás también teman. Y Pablo instruye que los líderes, es decir, que los ancianos, los pastores en cierto sentido, que persisten en pecado, deben ser reprendidos públicamente. No hay inmunidad. Los pastores no son inmunes. Y una tercera idea que podemos extraer de aquí es que proteger el pecado y destruye a las ovejas, destruye a la iglesia. Cuando se usa este versículo para silenciar víctimas de abuso, malversación o inmoralidades, se convierte en una herramienta del enemigo. ¿Para qué? Para mantener a las personas en esclavitud espiritual, proteger lobos disfrazados de ovejas, destruir la credibilidad del Evangelio y, por supuesto, destruir el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son realmente los ungidos hoy? ¿Quiénes son realmente los ungidos hoy? Aquí está la ironía hermosa de lo que quiero compartir con ustedes. Fíjate que en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento todos los creyentes somos ungidos. El apóstol San Juan, en su primera carta, 1 de Juan 2:20 en adelante, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y 1 de Pedro, el apóstol San Pedro, en su primera carta, capítulo 2, verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Todo creyente tiene el Espíritu Santo. La unción no es exclusiva de pastores o de líderes inescrupulosos. Entonces, si este versículo se aplica hoy, se aplica a proteger a todo el pueblo de Dios, al más chico hasta el más grande, especialmente a las ovejas vulnerables, siendo abusadas por líderes corruptos que abusan de su cargo espiritual. Aplicaciones prácticas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, permíteme darte algunas ideas. Si estás en una iglesia donde usan este versículo para silenciarte, primero reconoce el abuso espiritual. No estás siendo... Cuando tú reconoces el abuso espiritual, no estás siendo rebelde, estás siendo bíblico al pedir rendición de cuenta. Busca por favor liderazgo plural y transparencia. Iglesias saludables tienen múltiples ancianos que se rinden cuentas mutuamente. Tenemos el ejemplo de Hechos capítulo 14, Tito los capítulo número 1. Un pastor ungido sin supervisión es un desastre esperando que simplemente suceda. Aplica Mateo capítulo 18. Si hay pecado real, sigue el proceso bíblico: confrontación personal, testigo, y si no hay arrepentimiento, involucra a la iglesia. Eso es lo que dice Mateo. Otra idea importante: no tengáis miedo de marcharte de tu iglesia si hay abuso espiritual y que no se confronta. Si el liderazgo rechaza corrección bíblica y usa manipulaciones espiritual, Dios no te llama a permanecer en abuso. Busca una iglesia donde la palabra sea autoridad, no el ego de un hombre. Y ora con discernimiento. No todo señalamiento es legítimo, pero cuando hay evidencias claras de pecados persistentes, la Biblia exige acción, no silencio. Ya a manera de conclusión, hermanos queridos, el Salmo 105, verso 15, es hermoso cuando se entiende correctamente. Dios protege soberanamente su plan redentor y su pueblo. Pero nunca, jamás fue diseñado para crear una clase clerical intocable
inmutable. La Escritura es clara, queridos amigos. Hebreos capítulo 13, verso 17, nos llama a respetar a los líderes que velan por nuestras almas mientras rindan cuenta a Dios. Pero 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 21 nos manda examinarlo todo, retener lo bueno. Un verdadero siervo de Dios, queridos amigos, busca las bienaventuranzas, la rendición de cuentas, porque sabe que el poder corrompe y que todos somos pecadores necesitados de su gracia. Si tu pastor reacciona con ira cuando se le pide transparencia, si usa versículos con armas para controlar, si vives en una iglesia mientras está viviendo y hay problemas, es un problema que tú debes denunciar. La verdad los hará libre, dice Juan 8. Y parte de esa verdad es que ningún ser humano, no importa cuán ungido se crea, está por encima de la palabra de Dios. Que el Señor nos dé sabiduría, valentía y amor por su verdad. Y a todo esto yo digo amén. ¿Qué vas a decir tú respecto a este video? ¿Estás viviendo en una iglesia donde se quiere tapar el abuso? ¿Estás viviendo en una congregación donde no se puede tocar al ungido, entre comillas? Bueno, ya has visto que todos somos ungidos, porque ungido significa la unción del Espíritu Santo. Y en cierta manera, si tú eres un creyente, si tú eres parte de una congregación y has nacido de nuevo, tú eres un ungido, igual que yo, igual que tu pastor, igual que tu obispo, igual que tu presbítero, el que sea, porque los cargos eclesiásticos no tienen trascendencia sobre un creyente común y corriente. Dios dio, por supuesto, ministerios. ¿Para qué? Dice Efesios capítulo 4, verso 21 en adelante, para perfeccionar a los santos. Esa es la labor específica de los ministerios. Yo como maestro, ¿cierto? Yo como maestro, lo que digo, lo que hago, lo que escribo, lo que estoy haciendo en este momento es perfeccionar a los santos. Este es el mensaje que yo quiero dejarte en esta mañana. Estoy en medio de la montaña, en medio de acá del Valle del Elqui, y quise detenerme un ratito para compartir contigo este mensaje, que espero sea de bendición para tu vida. Y nos vemos en otro momento de Cápsulas Teológicas. Chao, chao.